Vamos a entrar a las Escrituras y vamos a meditar un momento hoy en esta mañana. Por favor, ayúdeme abriendo su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, por favor. Y vaya al capítulo 2. Y ahorita le digo qué versículo vamos a leer y sobre el cual vamos a meditar. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Ahora, mire, antes de ir hacia allá, déjeme explicarle lo siguiente. Esta carta fue escrita tanto la primera y la segunda epístola, posiblemente unos meses después o un año después. Fue escrita más o menos por el año 65 después de Cristo, entre el 65 y 67. ¿Y por qué menciono esto? Y tal vez usted diga, bueno, pues ¿qué tiene de importante si fue escrito en el 70, 80? O sea, y podrá pensar en eso. Déjeme explicarle por qué es importante la fecha que le estoy dando. Porque al igual que esta carta, como cualquier otro libro y carta de la Biblia, fueron escritas en un contexto histórico. Y a veces para entender, o no solo a veces, sino para entender algunos versículos o alguna parte de la Escritura, siempre va a ser importante entender el contexto histórico que se estaba viviendo en ese tiempo, para poder de alguna manera ver lo que algunos pasajes dicen. Muy bien, les decía que esta carta fue escrita como entre el 65 y 67. Un año antes, en el año 64 después de Cristo, estamos hablando de un año, en el año 64. Ahora, esta carta la escribió Pedro. Posiblemente él estaba viviendo ya en Roma, en la ciudad de Roma. Y un año antes, en el año 64, ocurrió el incendio de la ciudad de Roma. Quizás ustedes han escuchado o han leído o visto algún reportaje en el que en el año 64 Roma se incendia. Hay tradiciones o leyendas o algunos argumentos históricos muy interesantes. Se dice que cuando se incendia Roma, el emperador romano era Nerón, y él, mientras Roma estaba incendiándose, su pueblo se estaba muriendo, la ciudad estaba acabándose, Nerón estaba en su palacio recién construido y él estaba allí cómodamente tocando su lira, como si no estuviera pasando nada afuera. Hay algunos historiadores que dicen que Nerón estaba desquiciado, estaba mal de la cabeza, de tal manera que a él no le interesó lo que estuviera pasando afuera. Una vez que se quemó la ciudad, Nerón aprovechó esta situación para desatar una persecución contra los cristianos, argumentando o él diciendo falsamente que fueron los cristianos quienes en represalia habían quemado toda la ciudad. Así que él aprovechó esta situación para empezar una gran persecución contra todos los cristianos en Roma. Pedro se encontraba allí. La iglesia cristiana recién estaba comenzando ahí en Roma. Posiblemente allá cuando se relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, donde se derrama el Espíritu Santo y donde hay muchos judíos de diferentes partes del mundo, y allí al derramarse el Espíritu Santo, muchos judíos se convierten al cristianismo y ellos regresan a sus ciudades o de donde ellos provenían, y mencionan Hechos 2 que hay algunos que venían de Roma. Así que posiblemente ellos fueron los que iniciaron la iglesia allá en Roma. Entonces Pedro y Pablo, ahora sí como si fueran los picapiedra, Pedro y Pablo ya se encontraban viviendo en Roma. Pablo estaba preso, estaba a punto de morir por el año 65, 64, 63, poco antes del incendio en Roma, y Pablo muere decapitado y Pedro muere tiempo después, pero ya vivía Pedro en Roma.
Ahora, les estoy comentando esta situación porque les decía que fue una persecución que se desata contra los cristianos. Algunos autores dicen que fue precisamente Nerón en su locura que él inició el incendio y después les echó la culpa a los cristianos. Otros dicen que no, que hubo otras razones por las que se incendió Roma. Lo interesante es que finalmente Nerón aprovecha esta situación para desatar una persecución muy cruel contra los cristianos. Se dice que en esta persecución tan cruel, tomaban los cristianos, estaba su palacio al fondo y había una gran calzada, y por las noches él iluminaba esa calzada con unas antorchas humanas. Él tomaba a los cristianos, los empalaba a uno y a otro lado de la calzada y después les embadurnaba a sus soldados de brea y le quemaban. Era una tortura cruel para los cristianos porque mientras se iluminaba aquella calzada, los gritos se oían. A Nerón le encantaba escuchar estos gritos. Es como si fuera una canción o una melodía a sus oídos. Fue un personaje terrible, dicen los historiadores. Ahora, dentro de este contexto de persecución, en donde el cristianismo no era tan bien visto, no solo eso, sino eran perseguidos, la presión por ser cristianos, las tribulaciones que estaban viviendo, la iglesia está ahí. No era fácil ser cristiano en ese tiempo. Mire, usted y yo no tenemos ese tipo de problemas, aunque usted puede decirme, es que yo tengo muchos problemas, aún dentro de la iglesia o con mis vecinos o esto, que se burlan de mí, etcétera. Mire, ninguno de nosotros hemos sufrido ese tipo de persecución. Ninguno, ni siquiera la iglesia. Usted y yo venimos, nos sentamos, adoramos a Dios, podemos tener la libertad que nosotros querramos. No así estos cristianos en este contexto en el que Pedro escribe esta carta. Una presión, una persecución muy terrible. Y en esa situación en donde ser cristiano no era fácil, Pedro en su primera epístola parece que rescata y pone un reto a los cristianos de no solo enseñarle, sino el reto es de mostrar a ellos que aún en medio de toda esta presión debían y tenían que mostrar su calidad de cristianismo. Y eso es difícil en medio de esta presión. Mire, vea por favor ahora sí, primera de Pedro. Quiero nada más resaltar 2 versículos y después me voy a uno más. Por favor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y a peregrinos. O sea, lo que les está diciendo, miren, ustedes van de paso. Son extranjeros, no viven aquí, no pongan sus raíces como si fueran a vivir en toda la eternidad aquí. Y entonces les dice, yo les pido que ustedes entiendan que van de paso, son extranjeros, son peregrinos. Y les dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora observe el versículo 12, y ahí viene la situación de vivir en una comunidad en donde el cristianismo no es bien visto, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, entre los que están allá afuera. Dice, mantengan una buena manera de vivir, es decir, una conducta buena e intachable entre aquellos. Y les dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Recuerden que les había yo dicho que precisamente después de esta persecución, Nerón les dijo o echó la culpa a los cristianos. Así que los cristianos eran perseguidos por ser unos sediciosos, por ser rebeldes al imperio, y eran malhechores. Y entonces Pedro les dice, miren, en medio de esta presión mantengan una conducta intachable, para que la gente que dice que ustedes y nosotros somos unos malhechores, que pase, ese mismo versículo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas
obras. Ahora, ¿entiendes eso? Eres considerado malhechor, eres perseguido por eso. Y Pedro les dice, eso no importa. Ustedes actúen de buena fe y sigan haciendo buenas obras, para que aunque les señalen como malhechores, sus buenas obras, sus actitudes y su forma de vida muestre que ustedes son diferentes, y entonces glorifiquen a Dios. Ese es el reto. Ahora, ¿cómo hacerle a esto? Vaya conmigo ahora sí al versículo 17 y brevemente o rápidamente quiero compartir con ustedes este versículo 17. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, vamos a ponerle el sándwich de los 4 breves mandamientos. El sándwich de los 4 breves mandamientos. No sé si repetí bien, si es sándwich o sándwich, ¿sale? Pero ustedes me entienden. Ahora, el sándwich de los 4 breves mandamientos. Les voy a decir por qué. Vean lo que dice en el versículo 17. Hay 4 cosas que quiero subrayar. Honrad a todos. 2, amen a los hermanos. 3, teman a Dios. Y 4, honren al rey. ¿Lo podemos leer juntos, por favor? ¿Les pudiera escuchar? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Si pudiéramos imaginar, pensar como un sándwich, piense por favor en las 2 tapas del sándwich. La primera, la de abajo, el pancito, dice honra a todos. Y en la cuarta, que sería la última, vuelve a repetir y vuelve a decir que en la cuarta, honra al rey. ¿Entiende? Honra a todos. Y luego, honra al rey. Pero ¿de qué lo vamos a rellenar? ¿Qué va adentro? Las 2 primeras son la relación externa que tenemos o que debemos de tener hacia afuera. Honra a todos, honra al rey. Y luego, la segunda, la de en medio, nos menciona a los 2. Piense por favor en de lo que va a estar relleno su sándwich. Jamón y queso, sencillo. Así que pone su rebanada de pan, la primera. Honren a todos. Luego le pone una rebanada de queso y ahora esa sería amen a los hermanos. Y luego sobre esa póngale la siguiente rebanada, la rebanada de jamón, y dice temed a Dios. Y luego cierre ese sándwich con lo mismo que al principio lo hizo, con el mismo pan, pero hacia otra dirección. ¿Cuál es? Honra al rey. ¿Entienden? Un sándwich, honra a todos, honra al rey y ponle la mitad, teme a Dios y ama a los hermanos. Estos 4 mandamientos de relación que nos menciona aquí, Pedro está estableciendo 4 principios sencillos, compactos, y que si nosotros le presentamos atención, nos van a evitar muchos problemas y muchas dificultades, y entonces estaremos cumpliendo el propósito de Dios por el cual nos dejó aquí. Estos 4 mandamientos son muy sencillos. Si nosotros lo tomamos en cuenta, no solo si los tomamos en cuenta, es una orden, es un mandamiento. Observe que no nos está diciendo si quieres, si te gusta o no te gusta. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Sencillo. Veamos rápido estas 4 cosas. Me acompaña por favor la primera. Vamos a poner nuestro primer pancito. Honra a todos. Honrad a todos. Lo primero que el apóstol Pedro nos está diciendo es hacia afuera.
Y hacia afuera, ustedes y yo tenemos un compromiso social. Los cristianos, usted y yo no vivimos, ni desde el momento en que conocimos a Jesús, no vivimos ni nos vamos a meter debajo de una piedra. Desafortunadamente, así sucede con muchos cristianos. De repente conocen a Dios, pero solo ellos saben que son cristianos, a excepción de que el domingo se les ve que van a su iglesia porque llevan una Biblia. Sin embargo, el resto de la semana viven debajo de su piedra. Solo ellos saben, son cristianos incógnitos, son cristianos anónimos. Nadie lo sabe hasta que ellos, dentro de la reunión que nosotros llamamos iglesia, pues simple y sencillamente decimos que somos cristianos. Un cristiano tiene una responsabilidad hacia afuera, y esa responsabilidad hacia afuera, en primer lugar, tiene que ver con nuestra honra que nosotros le damos hacia nuestra sociedad, con la honra que le damos a nuestro prójimo, con honrar a los que están alrededor nuestro. Ahora, déjeme aclarar lo siguiente, porque la palabra honrar puede resultar para muchos de nosotros un poquito medio ambigua, ¿verdad? Porque si yo les digo, vamos a honrar a Dios con las primicias y con nuestros diezmos, si usted entiende que debemos honrar a Dios, o les digo, vamos a honrar a Dios con nuestra alabanza, y usted sabe que vamos a cantar a Dios, pero la misma palabra la podemos usar y yo le puedo decir, y Pedro aquí dice, honra a todos. Entonces usted dice, a ver, ¿cómo está esto? Obviamente usted entiende que las dos cosas son diferentes. No es lo mismo honrar a nuestro prójimo que honrar a Dios. Tiene que ver con la acción, con lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí hay la palabra honrar. Quiero que me ponga atención porque se vuelve a repetir en el último pancito. La palabra honrar viene de una palabra griega, y les digo lo siguiente, mire, cuando ustedes escuchan que alguien está enseñando, comparte, o aún su servidor menciona la palabra griega o hebrea con la que se escribió Antiguo y Nuevo Testamento, no es para pantallar, no es para decir, no, yo estudié. No, la razón es la siguiente. En nuestro idioma, en el español, además de que es muy rico y podemos usarlo muy amplio, muchas veces resulta limitado en el sentido que esa misma palabra puede tener otro significado dependiendo del contexto o dependiendo de a quién se lo estamos diciendo. Les explico. Yo puedo decir en esta mañana, amo a Zaret. Y ninguno de ustedes va a salir terminando y va a ir con mi esposa allá atrás y le va a decir, ¿qué crees? El pastor le está poniendo el cuerno con Zaret. No, usted entiende a qué me estoy refiriendo, o viceversa. Yo puedo decirle, amo a Israel, y usted no va a decir, ching, el pastor ya le entró la reversa. ¿Me estoy explicando? No. Son dos cosas diferentes por el contexto. Como cristiano, nosotros estamos obligados a amarnos unos a otros. Y en el contexto, aunque la misma palabra la estoy usando para Zaret, para Israel, le puedo decir, a mi esposa la amo. Y no hay ningún conflicto porque ustedes me están entendiendo a quién me estoy refiriendo. Muy bien. Lo mismo ocurre en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, en este caso griego. La palabra griega es timao. Y es interesante para que usted y yo podamos entender qué significa honrar y cuál es el alcance que se da en este sentido. La palabra timao puede traducirse o tener algunas acepciones diferentes. Una de ellas es premiar. Premiar. Y la otra de ellas es darle el justo precio. Les voy a explicar, a ver si pueden entender lo siguiente. Bien. Si yo les digo, miren, les vendo esta fundita, por favor, se las vendo en 10,000 pesos. ¿Quién me la va a comprar? ¿Por qué? Porque no lo vale. ¿Sí? O sea, no le estoy dando yo el justo precio. Y ustedes me van a decir, es que no es el precio correcto.
Pero usted me va a decir, mira, te doy 50 pesos. Tal vez. Es un precio justo por el cual ustedes pueden agarrar y llevárselas. Lo mismo pasa cuando dice la Biblia que debo honrar a todos. Honrar significa básicamente mostrar respeto hacia una persona. Así. Sin embargo, ese mostrar respeto puede variar de persona a persona. Muy bien. Está aquí Jesús. Y yo le voy a mostrar respeto y le voy a honrar por lo que Él es. Y le voy a dar un precio. Es decir, bueno, yo voy a ver si Él es una persona que ha sido buen padre, buen esposo. Todas las características buenas que su esposa me ha dicho que Él es. ¿Sí? Entonces, yo le voy a honrar y le estoy dando un precio justo. Pero si estuviera acá sentado una persona X que vino, quiere recibir a Jesús, está bien. O simple y sencillamente, o no, estamos en otro lado, ¿sabes? Pero está sentada ahí. Y es una persona, pues, pónganle todos los adjetivos, ¿sale? O sea, de repente usted pues, asesinó, mató, un mentiroso, un adúltero, todo lo que ustedes quieren. ¿Lo tengo que honrar? Sí, en el sentido primario. Le tengo que mostrar respeto porque es una persona, es una criatura de Dios. Fue creado por Dios, se descarrió y hizo todo eso, pero fue creado. No es hijo de Dios hasta que no reciba a Dios en su vida. Pero yo no puedo ponerle el mismo precio a Él que a Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque Él se ha ganado el respeto. Puedo honrarle a Él y tiene un precio diferente a Él porque Él es otra persona, porque simple y sencillamente no ha vivido de manera honrada en su vida para que yo le reconozca ese honor y le honre. La segunda palabra, esa misma palabra se puede traducir como premiar, ¿sí? Ustedes y yo estamos en una carrera, la carrera de los 100 metros planos, ¿sale? Y estamos ahí todos formados. Y de repente suena el disparo y todos salimos hechos la mocha, porque vamos a correr los 100 metros. Regularmente un corredor así, veloz, lo hace en 10 segundos o menos. De repente cuando ustedes estamos en sus marcas listos, el otro ya llegó, ¿no? Pero, bueno, salimos todos juntos. Y hasta allá, el primero que llegó fue Mauricio. Una hora después llega Alfonso sacando el bofe, arrastrando, pidiendo agua con un tanque de oxígeno. ¿Me van a dar un aplauso? Sí, hice mi esfuerzo, llegué. Pero, ¿quién? Y me van a reconocer que llegué a la meta, sí. ¿Quién va a recibir el premio? ¿Alfonso o Mauricio? Mauricio. ¿Por qué? Porque en ese momento no solo hizo su esfuerzo allí, sino se pasó entrenando, ha vivido una vida disciplinada en hacer ejercicio, en alimentación, en cuidar su vida, etc. De tal manera que cuando llega el momento de correr, pues obviamente él en 10 segundos llega. Yo no, yo llego más tarde. ¿Se me va a reconocer mi esfuerzo? Sí, pero no voy a recibir un premio. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque él se lo ganó, literal. Y yo no me lo gané. Por la forma en la que he vivido antes de, y entonces no voy a recibir ese premio. Ahora, en ese sentido, cuando
el apóstol Pedro nos dice, honren a todos, nos está prácticamente también dando una responsabilidad a nosotros. Y la responsabilidad no es solamente decir, no, pues me dice esto y lo voy a hacer. Ahora, observen, guarden esta palabra por favor al final, porque es muy importante lo que les voy a decir. La última tapita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Pedro me está diciendo? Dice, muestra respeto. Pero hay personas a las que tú tienes que mostrar un respeto mucho mayor porque se lo ha ganado. Y ese que se lo ha ganado, tienes que hacerlo. Miren, un ejemplo, y esto quiero dejárselos a los jóvenes, por favor. Miren, Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Dice este versículo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Observe allí la última frase, de tu Dios tendrás temor, porque ese sería el tercer elemento que está allí dentro del sándwich. Teme a Dios. Pero aquí dice, delante de las canas te levantarás y ¿qué vas a hacer? Honrarás al anciano de rostro. Mire, en nuestra sociedad actual, uno de los problemas más grandes, que nosotros no solamente hemos perdido el respeto unos a otros, estamos viviendo una situación agresiva unos con otros. No hay un respeto, no nos respetamos, no respetamos a nadie. Y uno de los grandes problemas es que también como que parece ser que la persona de edad ya no sirve y ya nos estorba en un momento dado. Así que hazla a un lado, porque lo mejor está por venir y esos son los jóvenes, ¿no? Y entonces el joven vive una vida sin respetar la vida del anciano, la vida de aquel hombre que se ganó el respeto. Y este versículo también es un mandamiento. No nos está diciendo si quieres, si te cae bien. No, nos está diciendo delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Otra versión dice, muestra respeto por las personas de edad. Sencillo. Nuestra cultura es muy diferente. La cultura oriental, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, era muy interesante. Si de alguna manera en cierto lugar había algunas personas jóvenes o maduras o algo así, y pasaba un anciano y ellos estaban sentados, ¿saben cuál era la responsabilidad de los que estaban sentados? Lo que dice este versículo, levantarse. Levantarse como una señal de respeto y de honra. Levantarse de su silla y decir, la cultura oriental muestra mucho respeto hacia los ancianos. Los japoneses respetan mucho a los ancianos. Nuestra cultura desafortunadamente nos estorba. Ya los vemos chochos, pobrecitos. ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde lo ponemos? Honrar, esa persona, ese anciano, en primer lugar, la edad le ha ganado un lugar, un respeto. Y la Biblia me enseña que yo debo mostrar ese respeto. Honren a todos. ¿Cómo está esa situación que usted y yo debemos cumplir hacia nuestra sociedad? ¿Qué tanto nosotros estamos honrando a la gente? Primero, hacia afuera. Dos textos le quiero dejar. Primero, Romanos capítulo 12, versículo 18. Esta honra también tiene que ver con tener una paz. Esta honra tiene que ver de no ser esa persona conflictiva, de que nada más está buscando dónde meterse para crear un problema. Y los cristianos, nosotros, a veces desafortunadamente, pues como que se nos paga para eso. Dice Romanos 12, versículo 18. En lo que dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Otra versión dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Mire, yo no soy responsable de la actuación de la otra persona. Yo no soy responsable de cómo va a actuar mi vecino, de cómo van a actuar la demás gente. Yo no soy responsable. No puedo dirigir sus actitudes. Lo que yo sí soy responsable es de mis actitudes. Y Pablo me dice aquí en Romanos, si depende de ti tener paz con los otros, ¿qué tienes que hacerlo? Hazlo. Es que el otro es difícil. No te preocupes, ese es su problema. Yo sé que hay personas muy difíciles de amar, muy difíciles de aceptar, muy difíciles de convivir. Y a veces porque nosotros somos iguales, ¿no? O sea, somos como dos puercoespines. O sea, tenemos frío y nos juntamos. Pero tan pronto nos juntamos, las espinas nos estamos lastimando unos a otros. Y otra vez nos separamos. Y Pablo dice, en lo que dependa de ti, no del otro. Es que el otro, no, eso no es tu problema. Es que no, ese no es tu problema. En lo que dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Mire, de una manera sencilla, Jesús lo expresó de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que respetar a las personas? Sencillo. Si yo le quiero dar un versículo, le pudiera dar una respuesta. Vea lo que Jesús dijo. La respuesta la da Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31. Y usted lo sabe. Y como tú quieras que los hombres hagan contigo, ¿qué dice? Así también haz tú con ellos. ¿Quieres que te respeten? No respeta. ¿Quieres que en algún momento de tu vida te honren? Honra. Da respeto a eso. Y Jesús lo está diciendo de una manera bien clara. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esto puede decirse que también es la ley de la siembra y la cosecha. Siembra respeto, cosecharás respeto. Siembra honra, cosecharás honra. Número 1, el primer pancito, y rápido, ahora sí me voy con los demás. Luego, ahora viene hacia adentro. Primero hacia afuera, honra a todos. Pero ahora viene hacia adentro. Y ese hacia adentro tiene que ver con nosotros como cristianos. ¿Cuál es la segunda cosa que se nos dice? Primera de Pedro 2:17, que dice, honrad a todos, luego amad a los hermanos. Fíjese que hay una diferencia entre honrar y amar, porque aquí da un paso más, y ese paso más tiene que ver con amor. Jesús dijo algo sencillo, y en esto conoceráis que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mire, no es fácil que usted y yo podamos decir que pertenecemos a tal o cual congregación. Es fácil cada domingo tomar nuestra Biblia en nuestras manos e ir a nuestra congregación. ¿Sabe qué es lo difícil? Ser discípulos de Jesús. Porque Jesús dice, y en esto les conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que ustedes han estado conmigo, si ustedes tienen amor los unos para con los otros. La palabra amor aquí es agapao. Y es una palabra también interesante porque durante el primero y segundo siglo, básicamente, ya después se fue desprestigiando, había una fiesta que se le conocía la fiesta de los ágapes. Esta fiesta, los cristianos, era cuando se reunían a celebrar la cena del Señor, e inmediatamente después había un tiempo de convivencia, comiendo. Así que se sentaban y comían y disfrutaban de comunión unos con otros. Una de las características que tenían los cristianos era que cada vez que ellos se encontraban, se saludaban con un ósculo, dice la Biblia, con un ósculo santo. Era una demostración de amor hacia, y no era solamente una cuestión social de saludar a alguien con un beso. No lo hacían los cristianos hacia afuera. Su beso era o estaba reservado solamente para demostrar
mi amor y mi afecto hacia alguien que yo le consideraba mi hermano, que yo le consideraba especial. Y en esa fiesta la celebraban después de la cena del Señor, la celebraban comiendo. Es interesante como allá en el Antiguo Testamento también, cada vez que tenían una situación de fricción y después se reconciliaban, ¿saben lo que hacían? Una comida. ¿Se acuerda cuando el padre recibió al hijo que se había ido? ¿Qué hizo? Una comida. Yo no sé si, o sea, hay algo especial cuando nos sentamos juntos y comemos, ¿no? Además de disfrutar y comer, se establece un vínculo muy especial. Y ese vínculo provenía de la palabra ágape. Y por eso se le llamaban a esa pequeña festividad los ágapes. Con el tiempo se fue desvirtuando. Con el correr de los años, esa fiesta se convirtió en solamente comer, en ser glotonería, salían hasta como placas de tráiler hasta atrás. Y se fue desvirtuando. Pero en su origen era demostrar amor unos con los otros. Nuestra responsabilidad hacia afuera es respetarlos. Nuestra responsabilidad entre nosotros o hacia adentro es amarnos. Les dejo unos versículos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 10. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Y luego dice con honra. O sea, le añade a la honra, le añade el amor fraternal. No solo es dar a alguien un respeto dentro de la iglesia, sino también mostrar ese amor. Y aquí es bien interesante el mostrar. Dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Y luego dice, dense preferencia unos a otros. Usted entiende lo que es dar preferencia a alguien más. Si ahorita termina nuestra reunión y van dos personas saliendo y van a la par, en ese momento se encuentran con que la puerta solo cabe una sola persona. ¿Qué es lo que regularmente usted haría? Dar preferencia a la otra persona, ¿no es cierto? Cederle el paso, eso es dar preferencia. Eso es prefiriéndoos unos a los otros. ¿Cómo? Tú primero, no te preocupes. Yo no quiero ser el primero aquí. Yo quiero darte a ti la preferencia. El término agapao tiene una característica muy interesante. La característica es mostrar un gran aprecio hacia la otra persona. Subrayo la expresión mostrar por una razón. Supongamos que yo me la paso en la mañana, toda la semana, lunes, martes, miércoles y viernes, todo el tiempo, diciéndole a mi esposa, te amo, te amo, te amo, mañana, tarde y noche. Ella estará agradecida porque, vamos, le gusta oír. Pero yo tengo que pasar a un asunto mucho más importante. Después de una semana me va a decir, ya chole, ¿no? O sea, muéstrame que me amas. El amor no solo se dice, se muestra. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no se quedó en el cielo, yo los amo mucho. ¿Qué dice la siguiente parte? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué es eso? Mostró. De nada nos va a servir y de nada le sirve ni a usted ni a mí que Dios nos haya dicho allá arriba en el cielo, ¿cuánto te amo, Alfonso? De veras, hijos. Pues gracias, Dios, pero muéstrame que me amas. Y la mejor y la más grande muestra de amor fue dio a su hijo. La segunda cosa, ahora la primera tapita es honren a todos. Le metemos el quesito y el quesito es ámense unos a otros
muéstrense amor, prefiéranse unos a otros. Esto entiendo que es muy difícil, pero precisamente es parte del reto en nuestra vida cristiana. Luego, la tercera cosa que se nos pide aquí, en este pasaje: 1, honra a todos. Número 2, ama a los hermanos. Tercero, el tercer ingrediente que le vamos a poner a nuestro sándwich, que es el jamoncito, y que tiene que ver con temer a Dios. Pues de repente se oyó así como que, espérate, teme a Dios. Mire, los cristianos como que de repente esta palabra, cuando nos encontramos con alguien que no conoce al Señor y que le decimos es que hay que tener temor de Dios, le damos muchas vueltas. ¿Le ha sucedido? Le damos vueltas como para decir, mira, es que tener temor de Dios no significa que le debes de tener miedo, sino es honrar, y le damos una bola de vueltas como para decirles que a Dios lo tienes que amar. Sí, pero yo quiero preguntarle una cosa: ¿cuál es el problema de tener temor de Dios? Dígame. Si usted, no, es que no le debo de tener temor a Dios, yo le debo de ver como mi amigo, como esto, como el otro, porque le debo amar. No debo hacer las cosas por temor, sino por amor. Sí, yo no estoy diciendo que no. Haga las cosas por amor a Él. Pero vuelvo a regresar. ¿Cuál es el problema de tener temor? Porque lo aligeramos para que no nos señalen. Les digo una cosa: ¿cuál es el problema del temor? Ninguno. Si usted fuera a un acantilado y se acercara así al borde del precipicio, y hasta allá abajo hubieran rocas, y usted sabe que si da un paso en falso, o que si se desmorona la piedrita donde usted está parado allí, se caería y moriría. ¿Qué es lo que le podría salvar de eso? El temor. O sea, no sé si usted tiene ese problema, yo sí lo tengo. Yo me asomo de un primer piso, me asomo y se me encoge el estómago. Aquí sienta que, y si veo a alguien que está allí, como que se me dan ganas de agarrarlo de las greñas y decirle, no te hagas payaso. O sea, ¿qué es lo que nos va a salvar de muchas situaciones en nuestra vida? Temor. Si no tuviéramos temor, ¿sabe qué? Nosotros ya hubiéramos muerto por alguna situación, porque nos vale. El temor de Dios y el temor a Dios es muy importante. ¿Por qué? Yo sí tengo miedo de fallarle a Dios. Yo tengo temor de Dios. Tengo temor de que yo haga algo que lastime a mi Dios. Tengo temor de Dios, y tengo temor de que yo haga algo que no solo le lastime, sino, como la misma Biblia dice, de que yo pisotee la sangre de Cristo por mis actitudes, de que me vale. Es que yo lo amo, Él me ama mucho y yo sé que me va a perdonar, sí, pero yo tengo temor de Dios. No hay ningún problema. Y la Biblia no me dice que me da ese argumento que es que honra, que ama. Entonces, no, la Biblia me dice así de sencillo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo dice como 3 veces en Proverbios. Mire, rápido, par de versículos, por favor. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Vea, por favor, que el temor de Dios y el temor a Dios va a producir algo en mí. El temor de Jehová es que aborrecer el mal. Y ya después dice la arrogancia y la soberbia, el mal camino y la boca perversa, Dios la aborrece. Pero escuche, por favor, el temor de Jehová va a producir algo en mí: aborrecer el mal. Tengo miedo, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero lastimarle. Yo sé que Dios me ama mucho, pero por eso mismo yo aborrezco el mal. 14:27, allí mismo también, de Proverbios. El temor de Jehová, ¿qué produce? O sea,
El temor de Jehová no produce lo que de repente es que pobre, estamos psicológicamente, estamos lastimados y híjole, es que vamos a vivir todos agachados y pues que tengo. No, es cierto. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Entiende, por favor? Por eso, no se avergüence la próxima vez que tenga que decir a alguien, teme a Dios. Y que le digan, no, yo no le voy a temer, yo le voy a amar. Sí, ámale, pero también ten temor de Él. Porque si tú le fallas, te puede mandar al infierno. Punto. Ya. Ten temor de Dios. Porque si tú tienes temor de Dios, dice este versículo, es como un manantial de vida. No te produce en ti ese sentimiento de culpa que tanto nos han dicho. Es que si tú vives teniendo temor de Dios, vas a tener una gran culpa. No es cierto. Como aquellos que dicen, es que no disciplines a tu hijo, déjalo que haga lo que él quiera, que coma como quiera, que viva como quiera, que si quiere lavarse los dientes, que se los lave. Si no, o sea, pobrecito, les vas a lastimar psicológicamente. ¿Para qué es la disciplina? Pero bueno, ese es otro asunto. Número 1, honren a todos. Número 2, amad a los hermanos. Número 3, tenga temor a Dios. Y luego vamos a cerrar nuestro sándwich otra vez con el mismo pan de la primera etapa. Honrad al rey. Pero aquí ahora se dirige hacia una persona, hacia una autoridad. Entiéndase que cuando Pedro dice honrar al rey, bueno, en ese tiempo no había presidentes. Era un emperador, era un gobernante o era un rey. Por lo tanto, Pedro, y fíjense aquí lo interesante, habían sufrido los cristianos en mano de los emperadores. Habían sufrido los cristianos persecución y no terminó allí. Vinieron más y sufrieron mucha persecución más adelante. Sin embargo, nos dice honra al rey, honra a la autoridad. Pero otra vez nos patinamos. ¿Recuerdan lo que yo les dije que significa honrar? Honrar no significa servilismo. Honrar no significa ¿qué significa honrar? ¿Recuerdan? Darle el precio que se merece. ¿Entiende? Es darle el justo precio que el líder se merece. En principio, el líder, el gobernante, el presidente merece respeto por lo que representa. Eso sí, pero repito, ese respeto, ojo, no es, y lo aclaro y lo vuelvo, no es servilismo. No, pues ni modo, él lo dijo y pues nosotros tenemos que sujetarnos. ¿Dónde dice? La Biblia no dice eso. Piense por favor un momento en lo siguiente. Cristianos que vivieron en 1939, 40, 41, 45 en Alemania. ¿El líder quién era? ¿Alguien recuerda? Adolfo Hitler. Estaban obligados los cristianos a obedecer a ese personaje que mató 6 millones de personas. No. ¿Estaban obligados a orar por él? Sí. ¿Significa que pues, yo estoy orando por él? Pues porque Dios, te pido por mi Adolfito, bendícelo, síguele prosperando. No. Si yo hubiera estado en ese tiempo, Señor, te pido por el Adolfo, lo entrego a Satanás a este. Y estoy orando. No me pueden decir que no. ¿Me está entendiendo? Repito y regreso, porque no tenemos, de repente entendemos mal eso. Cuando es que tenemos que orar por nuestras autoridades. Sí, ora por ellas. Ora por tus autoridades y dile, Señor, que dejen de ser unas ratas. Bueno, no todas, ¿no? Pues, perdón si me están oyendo allí algunos, ¿no? Pero bueno, ¿sí me entiende? O sea, Señor,
hazlos justos. Yo quiero un país justo, honesto, recto, no mentiroso, todo lo que usted me quiera decir. Pero no significa que yo tengo que encumbrarlo a quien sea, está en el país que sea. Sí. Yo tengo que honrarle primero porque es la autoridad, la que merezco. Pero la segunda cosa es que finalmente esa honra sí está limitada. Está limitada al precio que él tiene. ¿Me entendió? O sea, fue investido de una autoridad, sí. Toda autoridad es puesta por Dios, sí. Pero él se ha puesto un precio. Y yo no lo voy a comprar por un precio más allá de lo que él se merece. Yo no le puedo dar un premio porque ni siquiera se ha corrido, a menos que sí lo esté haciendo bien. ¿Me estoy explicando? Ahora, fíjese, y con esto quiero cerrar. En cuanto a la honra, el honrar a las autoridades requiere consideración hacia ellas. Pero cuando hay conflicto, entre los derechos a la obediencia a Dios, la obediencia a Dios está por encima. Anote nada más este versículo, Hechos capítulo 5, versículo 29. Este Pedro, en Hechos 5, es el mismo que nos está hablando en Primera de Pedro. En Primera de Pedro nos dice honra al rey. Pero 30 años atrás, este mismo Pedro nos está diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando entra en conflicto el derecho a la obediencia a Dios, mi Dios está por encima. Dios merece la lealtad de usted y de mí como cristianos. Nuestra lealtad, nuestra fe, nuestra obediencia está a Dios. Y cuando hay una autoridad, quien sea, local, estatal, nacional, aún en el mundo, nuestra obediencia y lealtad y fidelidad está a Dios. Debemos de cuidar mucho eso. Debemos de tener muy presente eso. Y que cuando dice honrar al rey, no significa caer en una actitud servilista. Incline su rostro y quiero que me deje orar. Mire, así como está, nada más le quiero decir, recuerda por favor el sándwich, las 4 cosas. Los 2 panes tienen que ver con la honra. Honra a todos, honra al rey. O sea, lo quiere poner al principio como sea, de todos modos va a estar ahí. Pero dentro está nuestra relación hacia nosotros y nuestra relación hacia Dios. La única forma de mantener una paz y demostrar una ética ante la sociedad es cuando usted y yo reflejamos el amor de Dios y hacemos estos 4 mandamientos o los practicamos. Honren a todos, ámense unos a otros, teman a Dios y honren al Rey. Jesús, queremos darte gracias por tu presencia en medio de nosotros. Queremos rogarte y pedirte que como cristianos nos enseñes a vivir como la sal y la luz en la luz en este mundo. Queremos demostrar eso. Una vez más ratificamos nuestra lealtad y fidelidad a ti sobre todas las cosas. Nadie más puede dirigir nuestra vida sino solo tú. Así que toma la vida de cada uno de nosotros y enséñanos a vivir en una integridad hacia la gente que está alrededor nuestro. Gracias.